Saludos, hemos llegado a Primera de Reyes, capítulo 2. Llegó el momento de la muerte del rey David. Ya siendo un hombre bastante viejo, ha llegado el momento de su partida. Según vemos en esta ilustración, allí están despidiendo los restos de este gran rey de Israel, de quien habría de descender nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero David, el rey David, hizo algo muy importante antes de partir. Habló con su hijo Salomón, a quien él había puesto por rey, y le dijo sabios consejos, le dio sabios consejos basados en los mandamientos del Señor. Y de eso vamos a hablar hoy, de que todo hombre, todo padre, toda madre, todo hermano o pariente o amigo, cuando da un consejo, lo debe hacer de acuerdo a los consejos de Dios. En pocas palabras, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, ni basar la experiencia de nuestra vida para que sea el día de mañana el consejo de los demás. Los mejores consejos son los consejos de Dios, los consejos del cielo, los consejos que están escritos en la Biblia. De allí todo hombre, toda mujer debe aprender los mandamientos de Dios para que estos mandamientos sean la base para una vida sabia e inteligente, y así nosotros poder aconsejar a nuestros hijos, aconsejar a nuestro esposo, a nuestra esposa, aconsejar a nuestros amigos, siempre aconsejando de acuerdo a lo que Dios aconseja, no de acuerdo a nuestro propio consejo o nuestra propia opinión. Ya fallecido David, el rey David había aconsejado a su hijo guardar la ley de Moisés. Sabemos que la ley de Moisés muchas veces ordenaba ejecutar o matar a aquellos que pecaban. Y bueno, Salomón, como rey, estaba dando los primeros pasos en su reino, y como hombre joven que era, sabía de que los consejos de su padre eran consejos buenos. David le había dicho a Salomón: obedece la ley de Dios. Y eso fue lo que hizo. Y la ley de Dios mandaba a matar a aquellos que habían asesinado a personas inocentes. Por lo tanto, Salomón hace buscar a Adonías, a su medio hermano, y le dice Salomón a Adonías que por qué razón él estaba pretendiendo quedarse también con la criada de su padre David. Porque este hombre, Adonías, no solamente quería quedarse con el reino de Salomón, sino que también quería quedarse con una mujer joven que tenía David como criada, que según dice nunca llegó a conocerla, nunca llegó a estar con ella, pero aparentemente a Adonías le interesaba esta joven mujer, quería quedarse con ella, esta mujer que pertenecía al rey David. Increíble las pretensiones que tenía Adonías, no solamente quedarse con el trono de Israel, sino también con los aliados que tenía David, con los aliados que tenía Salomón, y encima de todo quedarse con esta joven mujer. Pero a Salomón no le gustó esto, y Salomón hizo cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que aquellos que van en contra de los mandamientos de Dios deben ser ejecutados. Y allí, lamentablemente, tuvo que morir Adonías. Pero no debemos culpar a Salomón por esto, ni porque Salomón haya dado esta orden, sino porque el mismo Adonías, con sus engaños, con sus mentiras, con sus traiciones, con sus ambiciones, él mismo buscó su propio destino. Así pasa con aquellos que van en contra de los mandamientos de Dios. Y el mandamiento de Dios era que Salomón debía ser el nuevo rey de Israel, pero él quiso apoderarse del trono en contra de lo que Dios había establecido. Gran enseñanza para nosotros. No ir en contra de la voluntad de Dios. También dice que Salomón mandó llamar al sacerdote Abiatar y le dijo
ahora vos vas a ir a tu tierra y te vas a quedar allá, porque vos lamentablemente te uniste a Adonías, y ahora yo te desterro, te llevo y te mando a una tierra donde vos vas a estar con tu vida, con cuidados, con tu vida protegido, pero de allí no podrás salir. Y así pasó. Salomón llamó también al sacerdote Abiatar, que se había unido también en la rebelión, y lo desterró. Los mandó a su propia tierra, confinado. Una especie como de prisión domiciliaria. Finalmente, dice la historia, que Joab, el que fue general del ejército de David, también se había unido a la rebelión, y Simeí, aquel que había maldecido a David cuando David escapaba por el desierto, también, de acuerdo a lo que Dios había establecido, lo que Dios mandaba, matar a aquellos que desobedecían la ley de Dios, sobre todo a Joab, que había asesinado a 2 generales del ejército queriendo cuidar su puesto, también mandó a matar Salomón. Acá vemos a Simeí, acá vemos a Joab, ambos se opusieron a lo que Dios había establecido. Dios había establecido a David como el dulce cantor de Israel, como el gran rey de Israel, que habría de traer justicia y paz en lugar de Saúl. Pero aquí estos 2 hombres, Joab y Simeí, uno que asesinó a 2 generales de ejército para quedarse y conservar su propio cargo, un asesino, y el otro, un hombre que maldecía constantemente a David en todo lo que David emprendía. Increíble la historia, realmente fascinante esta historia, nos lleva a aprender el carácter de Dios. Y veamos ahora cuál es la enseñanza. A. Los sabios consejos de David a su hijo Salomón hicieron que el reino de Salomón sea estable. Y B. La obediencia de Salomón a su padre David hicieron que su reino fuera estable y firme. Acá vemos una enseñanza grande. La enseñanza que un padre da a su hijo debe ser basado en los mandamientos de Dios, no en su propia prudencia o en su propia inteligencia. Así debes hacer vos con tu vida también y con tus hijos. Debes educar a tus hijos, criar a tus hijos y aconsejar a tus hijos de acuerdo a lo que la Biblia aconseja, no a tus propios consejos, porque los consejos humanos no son consejos que dan seguridad en todas las cosas, pero en cambio los consejos de Dios siempre permanecen para siempre y son consejos estables. David y Salomón aceptaron que la ley y los mandamientos de Dios debían ser obedecidos. Esto lo podemos ver, si vos tenés tu Biblia, en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando acá David le dice a Salomón que guarde los mandamientos de Dios, que se esfuerce, que sea hombre, que guarde los preceptos del Señor, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que estaba escrito en la ley de Dios, para que Dios le confirme la palabra que Él le habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda tu alma, jamás faltará en ti varón en el trono de Israel. Realmente grande el consejo de Dios a David y grande el consejo de David a Salomón. Dios dice que nuestros hijos van a ser bendecidos siempre y cuando nosotros, como padres, le enseñemos a nuestros hijos a guardar lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia muestra, lo que la Biblia te dice que debes hacer. Por eso, el hombre y la mujer, sobre todo los jóvenes de hoy, están en la droga, en el alcohol, en los vicios y en tantas otras cosas más, porque lamentablemente los padres no han aprendido los mandamientos del Señor, no han aprendido la palabra del Señor, y ellos aconsejan con sus propios consejos, y en muchos casos
y en muchos casos ni siquiera aconsejan a sus hijos. Increíble la sociedad de hoy, cómo vive lejos de los mandamientos de Dios, lejos de las enseñanzas del Señor, y estas cosas lamentablemente suceden. ¿Y por qué pasa lo que sucede o lo que pasa en el mundo con los jóvenes que están perdidos en su propio mundo? La mayoría de ellos, porque los padres tienen la culpa de lo que está sucediendo. Ellos deben aconsejar a sus hijos de acuerdo a lo que Dios aconseja en la Biblia. Pero si los padres no conocen la Biblia, entonces, ¿de qué manera van a aconsejar a sus hijos? Esa es mi pregunta. Y vos, como creyente o como cristiano que estás escuchando, ¿conocés los consejos de Dios? ¿Conocés los mandamientos de Dios? Cuanto más mandamientos conozcas del Señor, mejor van a ser tus consejos a los demás. Y así también los demás han de escucharte. Y vos vas a ser una carta abierta para aquellos que te oyen. Hermano querido, hablemos con sabiduría, que las palabras de nuestra boca no sean palabras propias, sino palabras que vengan directamente del Espíritu Santo de Dios, para que aquellos que nos oyen encuentren gracia, encuentren amor, encuentren paz en nuestras palabras. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos